tioles y éteres. Semana 19 y 20. Alcoholes. Los alcoholes pueden considerarse los derivados orgánicos del agua, donde uno de los hidrógenos es sustituido por un grupo orgánico. Entonces el agua sería HOH. Uno de los hidrógenos va a ser sustituido por R y quedaría ROH. R es una cadena carbonada que presenta uno o más radicales OH. La fórmula general de los alcoholes será entonces ROH. Clasificación. Los alcoholes pueden dividirse en tres clases, en primarios, secundarios o terciarios. Los primarios son aquellos que el grupo hidroxilo, o sea, el grupo OH, está unido a un átomo de carbono primario, como podemos ver en el ejemplo, donde tenemos este carbono, que es un carbono primario, y a este carbono está unido el OH. Los secundarios son aquellos que el grupo hidroxilo, o sea, el grupo OH, está unido a un átomo de carbono secundario. Veamos, este carbono que está en rojo es un carbono secundario. Y terciarios son aquellos en el cual el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono terciario. Veamos el carbono rojo. Él está unido a 3 carbonos y su cuarto enlace va a ser con un grupo OH. Nomenclatura. Para nombrar a los alcoholes lo podemos hacer por la nomenclatura común y la nomenclatura WICPA. En la nomenclatura común, el nombre se forma con la palabra alcohol, seguida del nombre del alquilo con el sufijo -ico. Veamos unos ejemplos. El alcohol más pequeño, que solo es un CH3OH, va a recibir el nombre de alcohol metílico. La siguiente estructura de 2 átomos de carbono y un OH unido a uno de los carbonos recibe el nombre de alcohol etílico. La tercera estructura podemos ver al alcohol terbutílico. La siguiente estructura, el alcohol isopropílico. Y la última estructura, el alcohol bencílico. En el sistema WICPA, las reglas quedarían de la siguiente manera. La cadena continua más larga de carbonos que contiene al carbono con el grupo OH se toma como el compuesto básico. La cadena se numera a partir del extremo al que se encuentre más próximo el grupo hidroxilo. Al nombre del alcano se cambia la terminación ano por la terminación ol. Entonces ahora tendremos metanol, etanol, propanol, butanol, etc. Si aparece más de un grupo hidroxilo en la misma molécula, se emplean los sufijos diol, triol, etc. En estos casos se sigue conservando el nombre del alcano básico. El grupo OH tiene prioridad al numerar con respecto a dobles y triples enlaces. Esto significa que ahora lo más importante va a ser el grupo OH. Veamos otros ejemplos. Tenemos alcohol isopropílico, sería su nombre común, y su nombre WICPA sería 2-propanol. La siguiente estructura tenemos al alcohol isobutílico, y su nombre WICPA sería 2-butanol. La siguiente estructura tenemos al alcohol isobutílico, y su nombre WICPA sería 2-metil-1-propanol. Veamos los siguientes ejercicios. Nombremos la siguiente estructura por la nomenclatura WICPA. Entonces tenemos que buscar la cadena más larga de átomos de carbono que contengan al carbono que tiene unido a él el grupo OH. Entonces, en esta estructura, la cadena más larga correspondería a esta. Numeramos la cadena de manera que al carbono que tiene el grupo OH le toque la numeración más pequeña. Entonces vemos que el grupo OH
está más a la derecha, entonces debemos de contar o asignar los números de derecha a izquierda y quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos una cadena de 5 átomos de carbono, en los cuales en el carbono 2 hay un grupo OH y en el carbono 4 hay un grupo metil. Entonces, nuestro compuesto base sería el 2-pentanol. Y los sustituyentes sería en el carbono 4 un grupo metil. A la hora de construir el nombre del alcohol sería de la siguiente manera. 4-metil, 2-pentanol. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos esta estructura y podemos observar que hay un cicloalcano unido a un carbono. Pero vemos una cadena de 3 átomos de carbono y el carbono del centro es el que tiene el grupo OH. En este caso, la cadena más larga será de 3 átomos de carbono porque es la que contiene el carbono que tiene el grupo OH. Y el ciclopentil será un sustituyente de esa cadena de 3 átomos de carbono. Entonces, la cadena más larga es de 3 átomos de carbono. Numeramos de manera que al grupo OH le toque la numeración más pequeña. Entonces, si numeramos de derecha a izquierda y luego bajamos, le correspondería 2 al carbono que tiene el grupo OH. O si numeramos de abajo hacia arriba y luego a la derecha, le tocaría 2. Entonces, no importa cómo numeremos esa cadena. Entonces, lo vamos a numerar de la siguiente manera. Entonces, nuestro compuesto básico es de 3 átomos de carbono. Entonces, va a ser el 2-propanol. Y los sustituyentes, pues tendremos en el carbono 2 un ciclopentil. Entonces, nuestro nombre quedaría de la siguiente manera. 2-ciclopentil, 2-propanol. Veamos esta estructura. Si le tenemos que dar un nombre WICPA, porque no podemos nombrarla con la nomenclatura común, debemos buscar la cadena más larga de átomos de carbono, que incluya al carbono que tiene el grupo OH. Entonces, la cadena más larga sería esta, que tiene 7 átomos de carbono. Ahora debemos numerar la cadena de manera que al carbono que tiene el grupo OH le corresponda la numeración más pequeña. Y debemos numerar de derecha a izquierda. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Identifiquemos a los grupos sustituyentes. En el carbono 2 tenemos un metil. En el carbono 3 tenemos un metil abajo y arriba tenemos un isopropil. Entonces, nuestro compuesto base será el 2-heptanol. Y los sustituyentes serían en el 2 un metil, en el 3 un metil y en el 3 un isopropil. Para mencionar los sustituyentes lo debemos hacer en orden alfabético. Entonces, sería de la siguiente manera. 3 isopropil, 2,3 dimetil, 2-heptanol. Veamos la siguiente estructura. Buscamos primero qué grupos funcionales encontramos ahí y vemos que solo hay carbonos con enlaces simples y hay un carbono que tiene un grupo OH. Entonces, esto es un alcohol. Debemos buscar la cadena más larga que contenga el carbono que tiene el grupo OH. Y la cadena más larga que contiene el grupo OH corresponde a esta, que tiene 12 átomos de carbono. Debemos numerar la cadena de manera que al carbono que tiene el grupo OH le corresponda la numeración más pequeña. Y sería de derecha a izquierda, iniciando arriba. Entonces nos quedaría de esta manera. ¿Qué tenemos? Tenemos una cadena de 12 átomos de carbono. En el carbono 4 un metil, en el carbono 5 un metil, en el carbono 6 hay un OH, en el carbono 9 un metil y en el carbono 9 un isopropil también. Nuestro compuesto base en este caso sería el 6-dodecanol.
Los sustituyentes serían 4-metil, 5-metil, 9-metil, 9-isopropil. Para escribir el nombre, debemos entonces de mencionar a los sustituyentes en orden alfabético. Y primero iría el 9-isopropil, 4,5,9 trimetil, 6-dodecanol. Alcoholes importantes. El alcohol metílico, que es el más pequeño miembro de la familia, tiene también el nombre o recibe el nombre de alcohol de madera, también recibe el nombre de metanol. ¿Por qué se le llama alcohol de madera? Porque antiguamente se destilaba la madera y de ahí se obtenía el alcohol metílico. Este tiene la particularidad que se absorbe por la piel y es tóxico. La ingestión puede causar ceguera e incluso la muerte. En el organismo se metaboliza a ácido fórmico y en cierto grado a formaldehído. El alcohol etílico, que es el de 2 átomos de carbono, también recibe el nombre de etanol. Es el miembro más importante y mejor conocido de los alcoholes. El mayor uso del etanol es como bebida. También es muy utilizado como antiséptico. El alcohol isopropílico es tóxico cuando se ingiere, pero no se absorbe por la piel. Por eso es que se utiliza para fricciones. Alcoholes polihidroxilados. Son cadenas de carbonos con 2 o más grupos hidroxilo. Si hay 2 grupos OH, vamos a decir que son dioles. Son alcoholes con 2 grupos OH, se conocen como dioles o glicoles. Van a recibir el nombre de glicoles cuando tenemos OH en carbonos adyacentes. Entonces, en esta tabla podemos ver el nombre común, el nombre WICPA y la estructura. Las primeras 2 columnas vamos a tener a 2 glicoles porque tienen OH en carbonos adyacentes, que va a ser el etilenglicol y el propilenglicol. El etilenglicol también recibe el nombre de 1,2 etanodiol. Entonces, es una cadena de 2 átomos de carbono y cada carbono tiene un grupo OH unido a él. El propilenglicol es una cadena de 3 átomos de carbono en donde 2 de los carbonos tienen grupos OH, pero estos 2 carbonos son carbonos adyacentes. El trimetilenglicol es una cadena también de 3 átomos de carbono, pero los OH están en los 2 carbonos de los extremos. Recibe el nombre también de 1,3 propanodiol. Y de los trioles, el más famoso de todos es el glicerol, que es una cadena de 3 átomos de carbono y cada carbono tiene un grupo OH. Y su nombre WICPA va a ser 1,2,3 propanotriol. Hagamos los siguientes ejercicios de nomenclatura WICPA de alcoholes polihidroxilados. Entonces, tenemos la siguiente estructura y vemos que hay 2 grupos OH. Entonces, tenemos que buscar la cadena más larga de átomos de carbono y correspondería a esta. Ahora debemos numerar la cadena de manera que a los carbonos que tiene el grupo OH les corresponda la numeración más pequeña. Entonces, si numeramos de izquierda a derecha, tendríamos que en el carbono 2 y en el carbono 3 tenemos grupos OH. Si numeramos de derecha a izquierda, tenemos en el 2 y en el 3. Entonces, la numeración, numeremos de izquierda a derecha o derecha a izquierda, tendremos el mismo resultado. Entonces, numeraremos de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos un alcohol con 2 grupos OH y es una cadena de 4 átomos de carbono. Entonces nuestro compuesto base va a ser el butano. Y los sustituyentes van a ser 2 grupos OH en posiciones 2 y 3. Entonces el nombre quedaría de la siguiente manera. 2,3 butanodiol. Esta otra estructura podemos observar que es una cadena de carbonos que tiene 3 grupos OH.
Entonces, debemos buscar la cadena más larga de átomos de carbono y correspondería a esta. Ahora debemos numerar la cadena de manera que a esos carbonos que tiene el grupo OH le toque la numeración más pequeña. Si numero de izquierda a derecha sería 1, en el carbono 1 tenemos un OH, 2 en el carbono 3 y en el carbono 6 tenemos el otro grupo OH. Entonces, y si numeramos de derecha a izquierda, me quedaría en el carbono 1 y en el 4 y en el 6. Entonces, debo numerar de izquierda a derecha. Entonces, tengo grupos OH en el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 6. Entonces, nuestro compuesto base va a ser un hexanol. Y entonces debemos, como hay varios grupos OH, tenemos que nombrarlo como un alcano con grupos OH. Entonces se va a llamar, va a ser el hexano. Y los sustituyentes son OH en posiciones 1, 3 y 6. Entonces el nombre nos quedaría de la siguiente manera. 1,3,6 hexano triol. Veamos la siguiente estructura. Podemos observar que hay 3 grupos OH. Entonces tenemos que buscar la cadena más larga que incluya a los carbonos que tienen a los grupos OH. Y la cadena más larga sería la siguiente. Ahora debemos numerar de manera que a esos carbonos que tienen el grupo OH les corresponda la numeración más pequeña. Entonces, si iniciamos a la derecha arriba, tendríamos en 1, en 3 y en 5. Si numeramos de abajo a la derecha y luego subimos hacia la derecha, tendríamos en 1, en 3 y en 5. Para los carbonos con el grupo OH, da igual numerar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero entonces, ¿cómo debemos numerar? Como tenemos una cadena de 3 átomos de carbono, debemos buscar darle a ese carbono que tiene el otro sustituyente la numeración más baja. Entonces debemos numerar de arriba hacia abajo. Y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, en el carbono 1 tenemos un grupo OH. En el carbono 2, un propil. En el carbono 3, un grupo OH. Y en el carbono 5, un grupo OH. Nuestro compuesto base va a ser el pentano. Los sustituyentes estarían en el carbono 1 un OH, en el carbono 3 un OH, en el carbono 2 un propil y en el carbono 5 un OH. Entonces, el nombre para esta estructura sería la siguiente. 2-propil, 1,3,5 pentanotriol. Isomería. Los alcoholes presentan isomería de dos tipos, de posición y de función. De posición es la isomería que tiene la misma fórmula molecular, pero el grupo hidroxilo está en diferente posición. Y el ejemplo que tenemos es del butanol, pero tenemos el 1-butanol y el 2-butanol. La diferencia en estos dos compuestos, ambos son alcoholes, tienen el mismo grupo funcional, pero el grupo OH está ubicado en diferente posición. En el 1-butanol está en el carbono número 1, mientras que en el 2-butanol va a ser el carbono secundario el que tiene el grupo OH. Y la isomería de función es cuando tienen la misma fórmula molecular, pero grupos funcionales diferentes. Y los alcoholes, la familia que tiene la misma fórmula molecular o global va a ser la familia de los éteres. Entonces, tenemos el etil-metil-éter y el 1-propanol, que son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular, pero grupos funcionales diferentes. Propiedades físicas. El grupo hidroxilo, o sea, el grupo OH, proporciona cierta polaridad a la molécula. Estos grupos formarán puentes de hidrógeno influyendo en las propiedades físicas de estas moléculas. A medida que aumenta el tamaño de la cadena de átomos de carbono, aumenta el punto de ebullición. Al comparar alcoholes con el mismo número de átomos de carbono,
tendrá un menor punto de ebullición el alcohol que sea ramificado. Los homólogos de 1 a 3 átomos de carbono son solubles en agua. Esto ya nos cambiaron las propiedades físicas de los compuestos orgánicos porque hasta el día de hoy todas las familias que habíamos visto eran insolubles en agua, pero los alcoholes de 1 a 3 átomos de carbono van a ser solubles en agua. Al aumentar la cadena de carbono disminuye la solubilidad. Los de 4 átomos de carbono van a ser poco solubles en agua. De 5 átomos de carbono en adelante son insolubles en agua. Las ramificaciones aumentan la solubilidad en agua. Los alcoholes son polares, pero son solubles en casi todos los disolventes no polares comunes, como el tetracloruro de carbono, el éter y el benceno. Los alcoholes de 1 a 10 átomos de carbono son líquidos, incoloros y con olor característico. De 11 átomos de carbono en adelante van a ser sólidos, blancos y cristalinos. Propiedades químicas. ¿Cómo reaccionan los alcoholes? Los alcoholes presentan reacciones de oxidación con el permanganato de potasio en frío. Cuando una molécula de alcohol se oxida, sufre la pérdida de un hidrógeno. Entonces, aquí tenemos un carbono con un grupo OH, entonces esto sería un alcohol. Entonces, cuando reacciona con el permanganato de potasio, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Se pierde un hidrógeno, ese oxígeno necesita hacer dos enlaces, entonces hace un enlace con el carbono, es la única opción que tiene. Pero el carbono tiene unido a él todos sus enlaces, tiene hechos todos sus enlaces o formados todos sus enlaces. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene que perder un hidrógeno también para poder hacer un enlace con el oxígeno. Y entonces, lo que va a ocurrir es que el oxígeno va a hacer un doble enlace con el carbono, pero para esto se tiene que perder un hidrógeno. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Y este va a ser este compuesto que tenga este grupo funcional, va a ser el producto de la oxidación de un alcohol con permanganato de potasio. Entonces, los alcoholes primarios van a oxidarse de esa manera que vimos anteriormente y el producto de esa oxidación recibe el nombre de aldehído. Entonces, si tengo un alcohol primario, cualquiera de ellos, más permanganato de potasio, se va a producir un aldehído, dióxido de manganeso, que es un precipitado color café, agua e hidróxido de potasio. Entonces, si tenemos el 1-butanol más permanganato de potasio, ¿qué es lo que va a ocurrir? El hidrógeno del OH se pierde y el carbono que tiene unido el grupo OH pierde también un hidrógeno y se forma un doble enlace carbono-oxígeno. Y entonces vamos a tener un aldehído, agua y dióxido de manganeso, que es un precipitado color café. Entonces nosotros vamos a ver que la reacción ya ocurrió porque vamos a poder observar la formación de un precipitado color café. Los alcoholes secundarios, cuando reaccionan con el permanganato de potasio, se oxidan a cetonas. Entonces, un alcohol secundario más permanganato de potasio, el producto va a ser una cetona, dióxido de manganeso, agua y KOH, o sea, hidróxido de potasio. Entonces, cuando tengo el 2-butanol, ¿qué va a ocurrir? Lo mismo. El hidrógeno del OH se pierde, el carbono que tiene unido a él, el grupo OH, pierde también un hidrógeno y entonces se forma un doble enlace carbono-oxígeno. Pero el carbono que tiene el doble enlace carbono-oxígeno está unido a dos cadenas de átomos de carbono. Se forma agua y se forma dióxido de manganeso, o sea, se forma un precipitado color café. Ahora, los alcoholes terciarios no experimentan oxidación. Cuando nosotros tenemos un alcohol terciario y lo ponemos a reaccionar con permanganato de potasio, no va a haber oxidación, entonces decimos no hay reacción. Prueba de Lucas. Esta es otra reacción donde se utiliza el reactivo de Lucas, que es ácido clorhídrico más cloruro de zinc. Entonces,
Dependiendo si es un alcohol primario, secundario o terciario, tendrá una reacción, una manifestación diferente, porque la reacción al final de cuentas va a ser que va a unirse un cloro a la cadena de carbonos. Pero veamos el caso de los alcoholes primarios. Cuando tengo un alcohol primario más ácido clorhídrico y cloruro de zinc, que es el reactivo de Lucas, entonces, ¿qué va a ocurrir? El OH se va a ir con el hidrógeno del ácido clorhídrico a formar agua. Y el cloro del ácido clorhídrico se une al carbono que tenía el grupo OH. Entonces, aquí la manifestación, no se observa la manifestación. Aquí no vamos a poder, la reacción se lleva a cabo, pero no vamos a poder observar una manifestación. Mientras que un alcohol secundario, cuando reacciona con el reactivo de Lucas, que es ácido clorhídrico y cloruro de zinc, va a ocurrir lo mismo. El OH del alcohol secundario se va junto con el hidrógeno del ácido clorhídrico a formar agua. Y el cloro se va a unir al carbono que tenía el grupo OH. Aquí nuestros ojos van a ver una manifestación moderadamente rápida. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Una turbidez. Pero para poderla observar necesitamos aplicar calor. Y entonces vamos a observar una turbidez, pero después de aplicar calor. Mientras que los alcoholes terciarios, va a ocurrir la misma reacción, donde el OH se une al hidrógeno del ácido clorhídrico y forman agua. Y el cloro se une al carbono que tenía el grupo OH. La diferencia está en que la reacción es muy rápida y lo que aparece es turbidez, es inmediata. Entonces, el reactivo de Lucas nos permite poder diferenciar a un alcohol primario de un secundario y un terciario. ¿Por qué? Porque el tiempo en que podamos observar la manifestación. En los primarios no vamos a ver, la reacción se lleva a cabo, pero no vamos a ver una manifestación. Los secundarios necesitan aplicarles calor para poder observar la manifestación, que es una turbidez. Y los terciarios es una reacción, la manifestación es inmediata. Se agrega el ácido clorhídrico, el reactivo de Lucas, que es ácido clorhídrico y cloruro de zinc, e inmediatamente vamos a observar una turbidez. Deshidratación a 180 grados centígrados con ácido sulfúrico. Los alcoholes se pueden deshidratar con ácido y calor para formar alquenos por la pérdida del OH y de un hidrógeno del carbono adyacente. Entonces, el producto de la deshidratación de un alcohol va a ser la formación de un alqueno. Entonces, cualquier alcohol que lo pongamos a reaccionar a 180 grados centígrados con ácido sulfúrico, ¿qué es lo que va a ocurrir? El carbono que tiene el grupo OH va a formar un doble enlace con el carbono vecino. ¿Por qué? Porque va a perder el OH y el carbono vecino pierde un hidrógeno para formar y a poder hacer el doble enlace o formar el doble enlace y se forma un alqueno y agua. En la deshidratación de alcoholes secundarios y terciarios se obtiene más de un alqueno. El que se obtiene en mayor porcentaje le vamos a denominar el producto principal. Y vamos a obtener también un producto en menor porcentaje que vamos a denominar el producto secundario. Para predecir el producto principal de la deshidratación se sigue la regla de Zaitsev. Y la regla de Zaitsev dice, en la deshidratación el alqueno más sustituido es el producto principal. ¿Qué significa esto? Que el doble enlace se formará entre el carbono con el grupo OH y el carbono vecino que tenga menos hidrógenos. Entonces, veamos el ejemplo. Aquí tengo un alcohol secundario, porque el OH está unido al carbono secundario. La reacción se va a llevar a cabo con ácido sulfúrico a 180 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El carbono que tiene el grupo OH formará un doble enlace con el carbono vecino, pero como es un alcohol secundario, el doble enlace se formará con el carbono vecino que tenga
menos hidrógenos. El carbono de la derecha del carbono que tiene el grupo OH tiene 3 hidrógenos, mientras que el carbono de la izquierda tiene únicamente 2. Entonces, el doble enlace, siguiendo la regla de SAICEF, el doble enlace se formará entre el carbono que tiene el grupo OH y el carbono vecino, que tiene solo 2 hidrógenos en este caso. Entonces, nos quedaría como producto principal el 2-buteno y agua. Pero no quiere decir que no se forme también otro alqueno con el carbono que tiene más hidrógenos. También se va a formar, porque tenemos 2 alquenos los que se pueden formar, que va a ser el 1-buteno. Pero este va a ser un producto secundario. Del producto principal obtendremos mayor porcentaje y del producto secundario un menor porcentaje. Y un tercer producto sería el agua. Veamos un ejercicio. Dice, ¿cuál es el producto principal de cada una de las siguientes reacciones de deshidratación? Y me dan un alcohol y ácido sulfúrico y 180 grados centígrados que nos falta en esta ecuación. Se necesita calor. Entonces, ¿quién es el protagonista de esta reacción? Va a ser el carbono que tiene el grupo OH. Entonces, como es un carbono secundario, tenemos que seguir la regla de SAICEF, y SAICEF dice, el doble enlace se formará entre el carbono que tiene el grupo OH y el carbono vecino que tiene menos hidrógenos. El carbono de la izquierda tiene 2 hidrógenos y el carbono de la derecha tiene solo 1. Entonces el doble enlace se va a formar con el carbono de la derecha. Entonces aquí en esta otra imagen podemos ver que el protagonista de la reacción es el carbono color azul. El carbono rojo que está a la izquierda tiene 2 hidrógenos y el carbono verde que está a la derecha tiene solo 1. Entonces, cuando seguimos la regla de SAICEF, nuestro producto principal será aquel en el cual el doble enlace esté entre el carbono que tenía el grupo OH y el carbono vecino que tiene menos hidrógenos. Entonces, en la imagen que aparece ahí, ese es el producto principal de la reacción. Pero esto no quiere decir que no se forme también el otro alqueno. También se va a formar, pero en menor porcentaje. Entonces, y agua. Ese es el otro producto. Entonces, el producto principal de la reacción será el que está arriba y el producto secundario es el que está abajo. Veamos otro ejercicio. Tenemos un alcohol, ácido sulfúrico y 180 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El protagonista de esta reacción va a ser el carbono que tiene el grupo OH, entonces va a ser el carbono rojo. Él es el protagonista de la reacción. Y en este tipo de reacciones siempre nos preguntan el producto principal de la reacción. Entonces, el producto principal, como es un alcohol terciario, debemos de seguir la regla de SAICEF que dice, el doble enlace se formará entre el carbono que tiene el grupo OH, en este caso el carbono rojo, y el carbono vecino que tenga menos hidrógenos. El carbono rosado que está a la derecha tiene 2 hidrógenos y el carbono verde que está a la izquierda tiene 3. Entonces nuestro producto principal será el alqueno en el cual el doble enlace estará entre el carbono rojo y el carbono rosado. Y este será nuestro producto principal. Pero también se va a formar un producto secundario en el cual el doble enlace esté entre el carbono rojo y el carbono verde. Este será nuestro producto secundario. Y además se formará agua. Entonces, el producto principal es el de arriba y el producto secundario es el de abajo. Fenoles. Los fenoles son compuestos cuyas moléculas tienen un grupo hidroxilo, o sea, un grupo OH, unido directamente a un carbono en un anillo aromático. Entonces, su fórmula general será AROH, donde AR significa aromático, o sea, un anillo de benceno y un OH unido directamente a ese anillo de benceno. Entonces, los fenoles se pueden clasificar. Fenol, que es el anillo de benceno con un grupo OH, y podemos encontrar el alfa-naftol y el beta-naftol. El alfa-naftol son 2 anillos de benceno fusionados en donde el carbono que está
aquí arriba, en esta posición, tiene el grupo OH, será el alfa-naftol. Y si es uno de los carbonos de los lados, entonces será el beta-naftol. Nomenclatura. Para la nomenclatura común hay nombres específicos para nombrar a cada compuesto. Entonces tenemos alfenol, que ya lo conocíamos de la semana número 18. Y cuando tenemos alfenol con un grupo CH3, este es en posición orto, se va a llamar ortocresol. Entonces, cresol va a ser el anillo de benceno con un OH, que sería el fenol, y como sustituyente un metil. Entonces se llama ortocresol. Cuando esté en posición meta va a ser metacresol y cuando esté en posición para va a ser paracresol. También podemos encontrar un anillo de benceno con dos grupos OH. Cuando esté en posición orto, recibe el nombre de catecol. Cuando esté en posición meta, de resorcinol. Y cuando esté en posición para, recibe el nombre de hidroquinol. Entonces, como hemos visto, la nomenclatura común tiene un nombre específico cada estructura. En WICPA, los fenoles se nombran como derivados del compuesto original, o sea, el fenol. Entonces, fenol es el mismo nombre en común que en WICPA. Pero cuando tenemos un sustituyente del fenol, entonces en este caso que es un bromo, solo necesitamos mencionar si está en posición orto, meta o para. Entonces esto está en orto, entonces se llama ortobromofenol. Y la siguiente estructura tenemos al fenol y tiene como sustituyente un grupo amino. Entonces está en posición orto, se va a llamar ortoaminofenol. Propiedades físicas de los fenoles. Son ligeramente solubles en agua. En forma pura es sólido, es un germicida poderoso, se absorbe por la piel, es inflamable, corrosivo y sus gases son explosivos a la llama. Reacciones del fenol. La más importante de las reacciones de fenol es la reacción con cloruro férrico acuoso. Puede indicar la presencia de fenol. La mayoría de fenoles da lugar a compuestos de coordinación con el hierro que tienen un color violeta. El cloruro férrico es color amarillo. Pero cuando se le adiciona cloruro férrico al fenol, este va a tomar una coloración violeta. Entonces tenemos que el fenol es incoloro, el cloruro férrico es amarillo. Lo que ocurre es lo siguiente. 3 fenoles van a perder un hidrógeno y se van a unir al hierro cuando está actuando con carga más 3. Entonces se unen y todo ese compuesto es el que toma una coloración violeta y se forman 3 moles de ácido clorhídrico. ¿De dónde salieron? De los 3 cloros del cloruro férrico y de un hidrógeno de cada fenol que formaron este compuesto de coordinación. Entonces, para poder identificar un fenol podemos usar el cloruro férrico, porque si es un fenol, le agregamos cloruro férrico y toma la coloración violeta, tenemos que es un fenol. Y esa es una prueba que nos permite identificar al fenol. Importancia, usos y riesgos. El fenol es muy utilizado como desinfectante, fungicida, bactericida y antiséptico. De ser ingerido en altas concentraciones puede causar envenenamiento. El fenol tiene un punto de ebullición alto, 182 grados centígrados, porque el grupo OH permite que las moléculas de fenol formen enlaces por puente de hidrógeno con otras moléculas de fenol. El fenol es poco soluble en agua. El fenol es muy corrosivo y enormemente irritante para la piel. Puede causar quemaduras graves y su ingestión es mortal. Terminamos la semana 19 y seguimos con la semana número 20, que vamos a ver a 2 familias de compuestos que son los tioles y los éteres. Los tioles son compuestos azufrados análogos de los alcoholes, ya que en lugar de un oxígeno tienen azufre. Entonces el grupo funcional de los tioles es un SH. La fórmula general entonces RSH, donde R es una cadena de átomos de carbono, ya sea una cadena abierta o un anillo aromático. El grupo SH se conoce como mercaptano y así se menciona en la nomenclatura común.
Entonces, los tioles tienen olores desagradables. Al gas propano se le agregan pequeñas cantidades de tioles para detectar las fugas que hayan de gas propano. Entonces, el metanotiol lo vamos a encontrar en las ostras y en el queso. Entonces, el olor característico del queso se lo proporciona el metanotiol, igual que de las ostras. El olor a las cebollas va a ser el 1-propanotiol. Y el olor al ajo es el 2-propeno-1-tiol. Nomenclatura. Para la nomenclatura común, los tioles se nombrarán de la siguiente manera. Se menciona primero el nombre del radical y a continuación la palabra mercaptano. En WICPA se nombran como alcoholes, pero se sustituye el sufijo ol de los alcoholes por tiol. Entonces, veamos la primera estructura, es CH3SH. En la nomenclatura común, nosotros vemos que hay un metil y está el grupo SH, que es el mercaptano, entonces se va a llamar metilmercaptano. La siguiente estructura es un etil con un SH, entonces será etilmercaptano. Y la última estructura es un isopropil, que tiene un grupo SH, entonces va a ser isopropilmercaptano. En WICPA los vamos a nombrar como alcoholes, pero vamos a quitar ol y ponerle tiol. Entonces va a ser, la primera estructura va a ser metantiol, la segunda estructura etanotiol y la tercera estructura 2-propanotiol. Entonces, si vemos la siguiente estructura, vemos una cadena de átomos de carbono con un grupo SH. Entonces, es un tiol. Debo buscar la cadena más larga de átomos de carbono que contenga el carbono que tiene el grupo SH. Entonces, sería esta, solo hay una. Y debo numerar la cadena de manera que a ese carbono que tiene el grupo SH le toque la numeración más pequeña, pero como es una cadena de 5 átomos de carbono, y es el carbono el del centro, el que tiene el grupo SH, si número de izquierda a derecha le toca 3, y si número de derecha a izquierda le toca 3, entonces puedo numerar de la siguiente manera. Entonces, tengo mi compuesto base, que es el pentano, y en el carbono 3 tengo el grupo SH, o sea, el grupo tiol, entonces se va a llamar 3-pentanotiol. Veamos la siguiente estructura. Y veo que hay un grupo SH, entonces es un tiol. Entonces debo buscar la cadena más larga que contenga el grupo SH, al carbono que tiene el grupo SH. Entonces, en este caso, es la horizontal. Entonces, debo numerar la cadena de manera que al grupo SH le toque la numeración más pequeña. Entonces, debo numerar de derecha a izquierda. Entonces, en el 3 tengo el grupo SH, en el 4 tengo un metil y es un heptano. Entonces, mi compuesto base va a ser un heptano. Ahora, veamos que los sustituyentes en el carbono 3 tenemos el grupo tiol, o sea, el grupo SH, y en el 4 el metil. Entonces, el nombre quedaría de la siguiente manera. 4-metil, 3-heptanotiol. Éteres. Los éteres contienen el enlace carbono-oxígeno-carbono. Entonces, los éteres, su grupo funcional es un oxígeno que une a dos cadenas de átomos de carbono. La fórmula general es dependiendo qué son las cadenas de carbonos que tiene el oxígeno. Cuando es un éter simétrico, en donde las R son cadenas de carbonos del mismo tamaño, entonces es un éter simétrico. Si hay R y R' unidas por un oxígeno, eso significa que una cadena es diferente a la otra cadena de carbonos, entonces va a ser un éter asimétrico. Cuando el oxígeno une a dos anillos de benceno, entonces va a ser un éter aromático. Y cuando hay un anillo de benceno y una cadena de átomos de carbono, va a ser un éter aromático alifático, o sea, un éter mixto. Nomenclatura común. Los éteres se nombran o se denominan tomando los nombres de los dos sustituyentes del grupo alquilo o arilo unidos al oxígeno y mencionándolos en orden alfabético, agregándole la terminación ico
al último sustituyente por mencionar. Entonces, si vemos la primera estructura, tengo dos grupos metil unidos por un oxígeno. Entonces le voy a llamar éter metílico. También se puede llamar éter dimetílico, es válido, o dimetiléter. Son tres nombres que se le puede dar a la estructura y los tres son válidos. Veamos la siguiente estructura. Tengo un oxígeno que une a una cadena de 4 átomos de carbono que está a la izquierda y una de 4 a la derecha, y eso correspondería a un butil, pero como en nomenclatura común, a las cadenas lineales, o sea, sin ramificaciones de átomos de carbono, a partir de 3 átomos de carbono, tenemos que poner la N minúscula de normal, entonces va a ser el éter N-butílico. La siguiente estructura es un oxígeno que une a dos anillos de benceno. Entonces, el nombre que recibe este éter sería, como es un benceno que se unió a algo más, es un fenil. Son dos grupos fenil, entonces se va a llamar éter fenílico o éter difenílico, es válido. O difenil éter, también es válido ese nombre. La última estructura, tengo un anillo de benceno unido a un carbono, y ese carbono está unido a un oxígeno y un metil está unido al oxígeno. Entonces los dos grupos que están unidos al oxígeno sería un bencil y un metil. Los menciono en orden alfabético, entonces va a ser éter bencil metílico o bencil metil éter. También es válido ese nombre. WICPA. Se debe encontrar la cadena continua más larga de átomos de carbono. Los sustituyentes unidos a esta cadena se pueden visualizar como grupos alquilo que contienen un oxígeno. Por esta razón se describen como grupos alcoxi. Entonces, cuando tengo un metil unido al oxígeno va a ser metoxi. Si tengo un etil unido al oxígeno va a ser etoxi. Si es un propil unido a un oxígeno va a ser propoxi y así sucesivamente. Entonces, veamos esta estructura. Para nombrarle en la nomenclatura WICPA lo haremos de la siguiente manera. Vemos al oxígeno que tiene dos cadenas de carbono unidas a él. Una cadena, la que está a la izquierda, solo tiene 2 átomos de carbono. Y la que está a la derecha es una cadena de 4 átomos de carbono. Entonces, la cadena más larga será mi compuesto base. Entonces, la cadena más larga será esta. Ese va a ser mi compuesto base. Y el sustituyente va a ser la otra cadena. Entonces, numero la cadena de manera que a ese sustituyente le toque la numeración más pequeña. Entonces debo numerar de arriba hacia abajo y luego a la derecha. Entonces va a ser el carbono 1, carbono 2, 3 y 4. Entonces mi compuesto base es un butano. Y tiene en el carbono 2 un sustituyente que se llama etoxi. Entonces va a ser 2-etoxi. Bueno, entonces ahora vamos a armar el nombre. Entonces será 2-etoxibutano, el nombre de la estructura. Ahora en la nomenclatura común vemos al oxígeno y vemos las dos cadenas que están unidas por el oxígeno. Entonces la de la izquierda es un etil y la de la derecha es un sec-butil. Los menciono en orden alfabético. Entonces va a ser sec-butil, etil, éter o éter sec-butil etílico. La siguiente estructura, podemos ver un oxígeno que une a dos cadenas de carbono, una de 4 y una de 1 carbono. Entonces, la cadena más larga va a ser mi compuesto base y esta es la cadena más larga de átomos de carbono de 4. Y el sustituyente le tengo que dar la numeración más pequeña, entonces numero de izquierda a derecha y entonces mi compuesto base es el butano. Y en el carbono 2 tenemos un metoxi, entonces metoxi el sustituyente. Ahora, el nombre quedaría de la siguiente manera, entonces, 2-metoxibutano. En la nomenclatura común, sería de la siguiente manera. El oxígeno tiene una cadena de 4, donde un carbono secundario es el que está unido al oxígeno, y una cadena de un átomo de carbono. Entonces, es un sec-butil y un metil. Los menciono en orden alfabético. Entonces me quedaría sec-butil, metil, éter o éter sec-butil metílico.
Veamos la siguiente estructura. Nos piden que la nombremos en WICPA y en nomenclatura común. Veamos, en WICPA vemos que hay un anillo de 6 carbonos y una cadena de 2 átomos de carbono unidos por un oxígeno. Entonces, nuestra cadena más grande de átomos de carbono sería el anillo de 6. Ese sería nuestro compuesto base y la cadena de 2 átomos de carbono con el oxígeno sería el sustituyente. Entonces, el compuesto base es el benceno y la cadena con el oxígeno es el etoxi. Entonces, el nombre sería etoxibenceno. En la nomenclatura común vemos al oxígeno que tiene 2 sustituyentes. Uno es un anillo de benceno y el otro es una cadena de 2 átomos de carbono. Entonces, los mencionamos en orden alfabético. Entonces diríamos etil, fenil, éter. También lo podríamos llamar éter etilfenílico. La siguiente estructura. Vemos por la nomenclatura WICPA que hay una cadena de 5 átomos de carbono con una ramificación y una cadena de 2 átomos de carbono. Entonces, en WICPA, la cadena más larga será la de 5 átomos de carbono con una ramificación y la cadena de 2 con el oxígeno será el sustituyente de la cadena más larga. Entonces, la cadena más larga correspondería a una cadena de 5 átomos de carbono. Debemos numerarla de manera que a los 2 sustituyentes, un alcoxi, un etoxi y el metil, le toque la numeración más pequeña. Entonces quedaría de la siguiente manera. En el carbono 1, un etoxi y en el carbono 3, un metil. El nombre sería entonces, mencionamos a los sustituyentes en orden alfabético. Entonces tendríamos lo siguiente. El compuesto base es el pentano y los sustituyentes serían en el 1 un etoxi y en el 3 un metil. Entonces los menciono en orden alfabético sería 1 etoxi, 3 metil, pentano. Propiedades físicas de los éteres. Los éteres son incoloros, muy volátiles, menos densos que el agua, insolubles en agua, inflamables con olores característicos. Los éteres de cadena corta son solubles en agua por el átomo de oxígeno que permite que se formen puentes de hidrógeno con el agua y son más solubles en ellas que los hidrocarburos de peso y forma molecular comparables. Pero van a ser los pequeñitos, los que quizás sea el dimetiléter, el dietiléter, también puede ser soluble en agua, pero ya los más grandes ya no van a ser solubles en agua. Importancia, usos y riesgos. Por muchos años el éter etílico fue el anestésico volátil más empleado, pero presentaba las desventajas siguientes: efectos irritantes en la evacuación respiratoria, aparición de náuseas y vómitos post-anestesia. El metilterbutiléter se inyecta directamente en la vesícula biliar a través de un catéter y este disuelve los cálculos que principalmente son de colesterol y no presenta los efectos secundarios desagradables. Son utilizados como solventes y algunos son tóxicos como las dioxinas que pueden ser cancerígenas. Cuando se trabaja con éter debe tenerse presente que como son más pesados que el aire, permanecen en las superficies inferiores de las habitaciones, por lo que hay que evitar las llamas. Pueden formar epóxidos con el aire y explotar. Hemos llegado entonces al final de las semanas 19 y 20, donde conocimos a familias de compuestos que ahora habían otros elementos diferentes al carbono y el hidrógeno en sus grupos funcionales, como el oxígeno para los alcoholes, fenoles, éteres y el azufre para los tioles.